Muy bien, sí. ¿Sí se me oye bien? Muy bien. Eso es. Pues bueno, ahí iremos entrando de a poquito, quienes se van conectando pues apenas, y ya continuar pues con el saludo que hace Mario, ¿verdad? Para iniciarnos en este espacio de diálogo, de hermandad, ¿verdad? Para conversar, ¿verdad? Darnos la bienvenida a todos y a todas quienes estamos y quienes van a ir llegando, ¿verdad? Por ahí invitarle en el chat de manera así libre, ¿verdad? Presentarse, a lo mejor poner ahí su nombre, del país de donde nos acompañan, ¿verdad? También poner a lo mejor si pertenecen a algún colectivo, a alguna comunidad en especial. También es lindo, ¿no? Como para saber dónde andamos. Luego, por los tiempos, no alcanzamos a presentarnos todos y todas, pero es lindo reconocer. Entonces, pues bueno, pues este es un espacio, ¿verdad? De la Red Laical Latinoamericana, y aquí andamos para conversar específicamente sobre ahora la coyuntura, sobre el tema de, pues, de Gustavo Gutiérrez, este compañero que conocimos, ¿verdad? A lo mejor algunos en persona, con esta fortuna, a lo mejor algunos otros u otras a través de sus textos, de su obra, de su práctica, y ahora somos herederos y herederas de su legado, ¿verdad? No solamente en términos, y bueno, eso será lo que platicaremos ahora, en términos generales de la teología de la liberación, sino también de la diversidad de teologías, así en plural, que se fueron y que se van a ir desprendiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí van llegando unos más, estamos iniciando apenas, ahí pongámonos, ¿no? En el chat, de dónde somos, quiénes estamos, para ir reconociéndonos, la comunidad a la que pertenezcamos, o si estamos en alguna institución académica, tal vez, ¿verdad? O ahí donde andemos, ¿verdad? Ahora sí que donde gastemos la vida. Y pues nada, darles la bienvenida, ¿verdad? Ahí Mario ya dijo de dónde estoy yo, ahí colaboro con ellos como se puede, ¿verdad? Desde la trinchera de las comunidades de base, y aquí andamos. Y pues darles eso, la bienvenida para iniciar este espacio de encuentro y diálogo. Muchísimas gracias, Pablo. Y tiene que haber en estos encuentros de espiritualidad, arte, música, belleza, ¿no? Armonía. Y pues desde Brasil, Denis nos comparte. Denis, bienvenido y pues te damos la palabra. Gracias, Mario, y a todos, todas y todos que construyen ese espacio. La belleza yo no garantizo solo, garantizamos todos juntos, porque si depender solo de mí, estamos así un poco lejos de alcanzar esa armonía y belleza de todo eso. Pero bendita es la hora que nos reúne ahora en ese momento, en memoria no solo agradecida, pero en memoria comprometida de Gustavo Gutiérrez. Y en Brasil ya es noche como en Argentina y el Cone Sur, ya es noche, el día se fue y diseña en el cielo una luna nueva. Y es como que nosotros estamos ahí en el ombligo de la luna, en medio del sorriso, de la sonrisa de la luna. Y cuando Mario me solicitó que una canción para compartir en un momento de homenaje, de honrar y hacer memoria, y memoria nunca va a ser así un ejercicio solo mental, pero tiene que ver con el deseo, con aquello que nos pone de pie y nos hace marchar, ¿no? Yo pensé en Gustavo y un señor de preguntas difíciles, porque la teología de la liberación, el cristianismo liberador, la educación popular, nunca va a ser de costumbres fáciles, de tareas fáciles. Y una de las preocupaciones así principales de Gustavo fue cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. ¿Cómo nosotros podemos hablar del Dios amor en un mundo de pobreza, de opresión,
que desgarran y trituran a las mayorías. ¿Cómo hablar del Dios de la vida en un continente en que campea la muerte y que a diario miles y miles mueren y mueren de injusticia y de violencia? ¿Y los pobres dónde dormirán? Y uno de los aportes así más luminosos de Gustavo va en el sentido de que nuestro hablar, nuestro cantar, nuestro modo de hacer poesía es acompañado por un callar. Entonces hay un silencio primero, un silencio que está así dialécticamente unido con la práctica, con la lucha, con la esperanza, con el canto. Entonces esa canción dice más o menos así, como que, ¿cómo te cantaré, Señor? ¿Cómo vamos a cantar? Y yo traigo un kufía, un pañuelo palestino, porque ¿cómo vamos a hablar de Dios? ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a hacer memoria cuando en este exacto momento existe Gaza y todo el masacre y genocidio del pueblo palestino? Entonces, con ese sentimiento, yo comparto la letra de la canción para que hagamos eso juntos. Y es así. ¿Cómo te cantaré, Señor? ¿Cómo te cantaré, Señor? ¿Cómo te cantaré, Señor? ¿Cómo te cantaré, Señor? Cuando nos falta la justicia, cuando el poder nos oprime, cuando forzaron a callar nuestra voz, nuestro dolor, Señor. Cuando de la tierra expulsados, en tierra ajena sufrimos, cuando obligaron a olvidar nuestra historia de amor, Señor. Cuando arrancan los frutos y el lucro de nuestras manos, cuando al pobre le niega el derecho y el valor, Señor. Cuando persiguen y matan a los compañeros del pueblo, cuando aplastan la esperanza y nos siembra el terror, Señor. ¿Cómo te cantaré, Señor? ¿Cómo te cantaré, Señor? ¿Cómo te cantaré, Señor? ¿Cómo te cantaré, Señor? Cuando prometen y engañan la confianza del pueblo, cuando divide a los pequeños con un plan traidor, Señor. Cuando en la cruz te ahogaste, en el pozo de nuestro dolor, contigo resucitamos, Jesús vencedor, Señor. Juntos, a soltar la lengua. ¿Cómo te cantaré, Señor? Señor, ¿Cómo te ¿cómo te cantaré, Señor? cantaré, Señor? ¿Cómo te ¿Cómo te cantaré, cantaré, Señor? Señor? ¿Cómo te ¿Cómo te cantaré, Cantaré, Señor. Señor? Muchísimas Gracias. gracias, Denise. Pues ahí está, desde Brasil. Es importante, ¿no? Encontrarnos esta espiritualidad vivida en todos nuestros pueblos, en todas nuestras comunidades, en nuestros propios espíritus y corazones. Gracias, Denise, por hacernos presentes, como tú dices, estas profundas preguntas ante las que tal vez no hay respuesta, ¿no? Hay un proyecto por realizar. Y pues bueno, ahora nuestro compañero Carlos Ferré, que fue el de la idea de este encuentro,
nos va a, además de presentar a nuestros amigos, a platicar un poquito qué pretendemos, ¿no? ¿Cuál va a ser la idea de recordar a Fray Gustavo Gutiérrez? Adelante, Carlos. Bueno, fue una idea que la compartimos entre varios y se nos ocurrió no terminar el año sin rendir un homenaje, ¿no es cierto?, a un grande, a un grande. Eh, yo lo vi una sola vez a Gustavo Gutiérrez, en México hace, no sé, 16 años fácilmente, en un congreso, y me quedó grabada una cosa, este, que dijo, no sé si a raíz de la presentación que le hicieron, donde supuestamente habrán destacado un poco padre de la teología de la liberación, y él dijo, a ver, perdón, perdón. Y él dijo que fundamentalmente eh, le importaba mucho más la opción por los pobres que la teología de la liberación. Y esto me pareció, me quedó grabado, de todo el discurso que fue hermoso, pero me quedó grabado eso. Y entonces, en un homenaje, digamos, que quisiera que le rindamos a Gustavo, me parece fundamental que, haciendo honor a esa opción, eh, por los pobres, con los pobres, como él decía, nuestro homenaje sea un homenaje militante, sea un homenaje de compromiso. Y creo que, bueno, que los que estamos acá de alguna manera hemos cultivado este tema del compromiso y del compromiso entre los más pobres, pero que no lo abandonemos. Eso y nada más, porque los que conocieron de cerca y participaron desde sus comienzos con Gustavo, son Carmen Lora y Rolando Ames de Perú, a los cuales conozco también hace muchos años y siempre tuve una gran simpatía por ellos porque, bueno, porque ellos eran la mediación que yo tenía con todo ese pensamiento, ¿no es cierto? Con toda esa realidad. Y entonces le dije a Carmen hace poquito, antes de proponerlo acá al grupo, dije, sería una pena que no nos transmitan, que no nos cuenten eh, las vivencias más profundas que han tenido, esta cercanía que han tenido con Gustavo, para que las podamos retener y volver a compartir, que no se pierda la memoria. La memoria se puede guardar en un libro, se puede guardar de muchas maneras, pero en esta cosa de la conversación, del diálogo, del compartir, uno lo guarda de otra manera y lo transmite también de otra manera. Entonces, yo no hablo más del tema porque quiero que hablen ellos y les presento brevemente a Carmen y a Rolando. Carmen, aparte de su actividad como docente, vinculada a la pedagogía, a la psicología, que ha sido su profesión, sobre todo, ya, digamos, está vinculada a Gustavo desde lo que ella se desempeñó en la editorial del Centro de Estudios y Publicaciones desde el año 1971, o sea que prácticamente desde que Gustavo empieza a publicar o a decir. Y este, creo que hizo la primera publicación del libro Teología de la Liberación. Bueno, todo eso es una experiencia que seguramente nos contará. Siguió actuando como directora vinculada a esta editorial y actualmente es directora de la revista Páginas, o sea que continúa con esa actividad. Por otro lado, ha estado vinculada también durante muchos años a los movimientos, a la Federación Metropolitana de Comedores Autogestionarios del Lime y el Callao. Quiere decir que, evidentemente, el compromiso que propiciaba y que enseñó Gustavo caló hondo, ¿no es cierto? Y, eh, y bueno, y ha participado junto con Gustavo en distintas actividades que ya nos va a contar seguramente. Por su parte, bueno, actualmente es miembro del Movimiento de Profesionales Católicos, ¿no es cierto? Y por su parte, Rolando, para ser breve también, es politólogo, Universidad de Lovaina, filosofía en la
Universidad Nacional de San Marcos, maestría en Sociología y Pontificia Universidad Católica de Perú, en fin, una serie de conocimientos que ha ido aportando a lo largo de su vida, también vinculado con Gustavo, sobre todo en la Universidad Católica de Lima, ¿no es cierto? Y también desde la política, porque fue senador nacional en Perú, y bueno, yo justamente entablé siempre una relación muy estrecha con Rolando, porque bueno, tenemos esta misma vocación política y bueno, y compartimos esa cuestión. Eh, Así que, digamos, no voy a abundar más porque creo que es más importante lo que ellos nos van a contar ahora. Así que, Carmen, Rolando, ustedes vean cómo se organizan. Tenemos tiempo para escucharlos y lo vamos a hacer con mucho gusto. Adelante. Sí, conversando con Rolando pensábamos que quizás Rolando comenzaba, él conoció a Gustavo antes que yo y bueno, después pues hablaremos compartiendo un poco las cosas que podamos hacer y que ojalá sean útiles en esta conversación, ¿no? ¿Cómo no? Es- Tal vez un poquito más cerca del micrófono para que salga más alto Estamos el tratando sonido. de ponerlo al máximo, este es el máximo, Rolando, este es el máximo. Bien, Ya, a ver, ahí está bien. bueno, Ahí está bien. ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Ya, entonces, bueno, saludos, muchísimas gracias, porque todavía estamos bajo la emoción de la partida, efectivamente, de un amigo, en el caso nuestro, pues, dentro de una comunidad grande que ahora tendría, pues, como 15, o tiene, ¿no? Como 15, 18 personas, pero somos los mayores. Entonces, yo conocí a Gustavo en 1960, recién regresado de, de Europa, donde había tenido pues, un tiempo como 15 años, ¿no? De estudios, y yo en realidad me fui después también fuera, pero esos primeros años, yo tengo una anécdota que puede expresar bien cuán intuitivamente lúcido era el Gustavo joven de un poco la empresa a la que él se sentía llamado. Esta anécdota debe ser de cuando él tenía entonces, él tenía 10 años más que yo, el 62 tenía 32 años. Y entonces era un gran conversador, ¿no? Y tenía en ese momento mucho tiempo, por supuesto, disponible, y nosotros, los jóvenes con los que iba a trabajar, nos daba más tiempo, noche de tertulia muy simpática. Y un día yo le pregunto un poco al cuerpo y le digo, a ver, Gustavo, tú todavía no has entrado como asesor a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, había algún trámite por ahí. Eh, qué vas a hacer tú aquí, ¿no? Más allá, en los próximos años, ¿cómo ves tu vida? Y él me contestó casi muy directamente lo que voy a decir. Mira, me dijo, claro, voy a ser asesor de la UNED, voy a ser asesor de generaciones de estudiantes universitarios, pero también, claro, por ahí voy a agarrar una, dos, pues algunas generaciones y me iré con ellos hasta el final. Esa fue su frase, que yo recuerdo y que fue lo que literalmente hizo, ¿no? Este, y otra anécdota, aunque sea del final, pero que muestra esto de la continuidad, ahora en el 2021, cuando se cumplían 50 años de la Teología de la Liberación, y él tenía ya dificultades para comunicarse, él tuvo un problema de memoria muy duro, porque era evidente que pensaba con la agilidad de siempre, pero no encontraba las palabras, y eso fue un increyendo. En ese momento, el 2021 todavía está en tránsito, y me dicen, ayúdanos a que Gustavo prepare una intervención corta, porque no va a poder hacer ¿no? Algo más largo. Y entonces eh, yo le digo, para empezar, le digo, ¿cómo nos ves, pues, Gustavo? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves el país? Y yo agregué a nosotros.
Y él empezó por ahí. Y entonces me dijo, mira, me dijo, tú sabes, porque algo habíamos hablado ya antes, ¿no? Me dijo, tú sabes, yo los encuentro a ustedes muy bien, pero sabes, quizá pues si pudieran estar un poco más, y entonces buscó un poco la palabra, yo le dije más cerca, y entonces él se sonrió y me dijo, sí, más cerca de los pobres. Y eso no lo oculto, no era simplemente una cosa cariñosa, ¿no? Era una suerte de recordar la exigencia de toda su vida. O sea que si quieren, eso es entonces un poco mi recuerdo así primero fresco. No sé si Carmen quiere meter algo suyo o yo sigo. No, ya, bueno, yo sigo. Entonces, creo que es bien importante el que él tuvo, sí, antecesores, figuras muy importantes, un obispo José Dagmer Bellido, que fue presidente de la conferencia, y un tipo de mucha calidad, que también había estudiado en Alemania, pero lo que fue muy clave para él es tener dos amigos contemporáneos suyos un poquito mayores, que venían de una familia muy adinerada, Álvarez Calderón Fernandini, perdón, Álvarez Calderón Ayulo, y con ellos viajaron los tres casi juntos a Europa y casi juntos volvieron, una diferencia de un año, cosas así. Y yo creo que eh, Gustavo pudo, probablemente con esa compañía y con otros que no habían viajado igual, pero unos tres, cuatro más, se formó un núcleo de sacerdotes jóvenes que arrancó a trabajar en un país que salía de una dictadura de 8 años, y en esa dictadura, cuando salió la dictadura, el APRA, que era el movimiento, digamos, ¿no? Típico nacional popular peruano, digamos, ¿no? La Alianza Popular que fundó allá de la Torre, etcétera, con mucho parentesco, ¿no? Con movimientos tanto en México como en Argentina. Pero lo peculiar ahí es que en esos años, al salir de la dictadura, el APRA, que había sido perseguida y en algunos casos, digamos, se mató a 2.000, 3.000 personas en rebeliones colectivas en los años 30, eh, ya pacta con el dictador, como uno diría, para la transición democrática. Y entonces eh, ese tiempo es un tiempo de mucha libertad, porque la dictadura se había acabado, pero de una enorme curiosidad por entender la historia larga del Perú. El Perú tiene una marca muy fuerte de ser un país muy diverso, porque nosotros tuvimos imperios prehispánicos. El imperio inca fue el más grande porque fue el último, pero hubo por lo menos dos o tres importantes y hubo comunidades, historias étnicas por regiones que hasta ahora marcan de manera plural las identidades de nuestra gente. Y frente a eso, eh, tiene cuando empieza la modernidad y empieza el capitalismo exportador, una tendencia a generar movimientos de izquierda creativos, porque era evidente que era distinto hablar con los campesinos de la costa que con los de la sierra y con las clases medias de la ciudad. Entonces, eh, allí hay un movimiento intelectual muy importante, y yo creo que Gutiérrez siente que esa opción por el pobre tiene que ser dicha con mucha fuerza, porque el pobre es en el Perú un oprimido, es un discriminado, ¿no? La última vez que sale a hablar Gustavo a una charla en una universidad en Lima, de haber sido el 2018, por ahí o 19, fue en un homenaje a Aníbal Quijano, que es un hombre más bien de orientación marxista, pero es sobre todo un extraordinario analista de la relación entre colonialidad y modernidad.
¿no? Y entonces esa idea de que es inseparable lo moderno de lo colonial. Y Gustavo asume eso con mucha fuerza. Y lo que yo diría es que en ese sentido, ¿no? Eh, si bien nuestras relaciones de amistad y de aprovechamiento mutuo con los vecinos latinoamericanos es muy estrecha con todos, la marca de las viejas civilizaciones, ¿no? La marca en México, en Guatemala, en Perú nos marca, y entonces no es solo el tema del movimiento nacional popular, no solo el tema de la clase social, es el tema de los oprimidos que son negados en su condición humana. Creo que es desde allí que él siente desde el comienzo que hay que sacudir eso, que democracia no puede ser solo un tema institucional urbano, que hay que ir muy atrás en la historia, pero también muy al fondo en las identidades. A ver, ahí sí me quedo porque si no voy a hacer una charlita y me botan de acá. Ya. Bueno, también yo quisiera agradecer la iniciativa, tanto de Carlos, la acogida de todos ustedes, su presencia. Las palabras de Denis me han emocionado muchísimo, porque es escuchar a una persona joven de otro país sintiendo cómo ha logrado percibir la riqueza y la profundidad de las palabras de Gustavo, que son en realidad las palabras que transmite el Evangelio, que Gustavo siempre buscó eso, ¿no? Yo personalmente conocí a Gustavo también en los 60, un poco más allá, el 62, 63. Él era profesor en la universidad del curso de religión. Yo estudié en la Universidad Católica y entré en relación con el movimiento de la UNEC relativamente pronto. Y Gustavo nos invitó a las mujeres que estábamos en el movimiento a lo que se llamaban los campamentos, eran semanas de estudio y de discusión. Y para mí fue un descubrimiento primero el encontrar este sacerdote que además en la universidad nos hablaba de Sartre, de Camus, de Saint-Exupéry, digamos, de autores europeos, pero sobre todo pensando un poco en lo que significaba la existencia humana, los grandes temas de la existencia humana, el sentido de la vida, por ejemplo, en Camus como un elemento central. Descubrí ahí en ese campamento que Gustavo tenía una sensibilidad para trabajar la Biblia. En ese momento todavía preconciliar para nosotros la Biblia no era un libro acostumbrado a consultar, ¿no? Y el tema de ese campamento fue la mujer en la Biblia. Y entonces yo descubrí ahí cómo en la Biblia, marcada por una cultura, digamos, que tenía muchas pautas de discriminación de la mujer, sin embargo, a la vez había presente, ¿no? Una inspiración, un aliento de que la mujer en primer lugar era un ser humano. Génesis, eso para mí además me sirvió muchísimo en muchas cosas después de trabajo, ¿no? Iguales, los creo iguales a semejanza, y entonces Gustavo marcaba mucho eso, son iguales. Y luego una cantidad de otros pasajes, digamos, en los cuales la mujer tenía un rol importante, interesante en ese proceso de liberación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eh, Luego, yo creo que mi relación con Gustavo, y ahí, digamos, en esos trabajos, Gustavo era muy insistente en dos cosas y nos marcó mucho en el movimiento, pero después también trabajábamos con un método que es el del ver, juzgar, actuar, que era un método que venía del movimiento de obreros católicos desde Europa, ¿no? Que era ver la realidad, juzgarla a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, y a partir de eso actuar, es decir, comprometerse, ¿no? Asumir el compromiso, como Denis decía, una memoria comprometida supone asumir un compromiso concreto. Gustavo insistía mucho en que esa era la perspectiva en la que nuestra formación como miembros del movimiento teníamos que trabajar y profundizar hasta siempre, lo dijo ahora Rolando, ¿no? Entonces ahí yo encontré, digamos, maneras de mirar la palabra, y voy a citar acá solamente algo que después se ha visto y que incluso el Papa Francisco de alguna manera lo cita en Fratelli Tutti, es comprender cómo, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, la pregunta
de, de la persona que le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús, al final del relato, la convierte en ¿de quién eres tu prójimo? Y eso para mí fue muy importante porque me permitió descubrir que finalmente la espiritualidad cristiana no era un centramiento en uno mismo, en función de una perfección, en función de no pecar, en función de cosas que eran tradicionales en ese momento y al mismo tiempo, muy, digamos, practicadas en términos de espiritualidad, sino que lo importante era en función de quién está tu vida, tu servicio, tu apertura, tu compromiso. Entonces, para mí esos fueron muy elementos sumamente importantes, ¿no? Luego ya más adelante, digamos, en el trabajo concreto más profesional, yo creo que esta pregunta de quién eres tu prójimo, creo que nos ayudó a muchos de nosotros a ver hacia dónde orientábamos nuestra profesión. Y eso no solamente fue en el Perú. Gustavo, alrededor de los años 66, es asesor latinoamericano de movimientos, y es ahí donde él conoce a mucha gente argentina, mm, brasileña, chilena, y se acerca mucho a lo que estaba pasando, ¿no? En el Brasil, además, es muy golpeado por el golpe del 64 y del 68, y su libro, Teología de la Liberación, está dedicado en dos personas, entre ellas es a un sacerdote brasileño asesinado por la represión en esos años, ¿no? Entonces, ahí Gustavo recoge una experiencia latinoamericana que comparte con nosotros. Y creo que eso nos ha marcado, y creo que la cercanía que tenemos con ustedes, con Carlos en concreto, a quien conocimos y vimos, nos ha ido hermanando, porque también Gustavo ahí compartió con otros teólogos, ¿no? Con Lucio Gera, con Canone, esa preocupación por encontrar una forma de reflexionar teológicamente desde la realidad de nuestros países, desde lo que vivía la gente en concreto en estos países, ¿no? Y creo que eso justamente permitió que florecieran eh, pensamientos teológicos genuinos latinoamericanos. Y creo que eso fue muy importante y es muy importante hasta ahora, y son reflexiones que están dando fruto, que siguen dando fruto. Entonces, por ahí creo que eso fue bien, bien importante en esa perspectiva, ¿no? Y quizás en los libros, y ahí me quedo, quizás en este momento, es el ver cómo Gustavo, en realidad, en los libros, plasma lo que es una suerte de combinación entre su práctica pastoral como párroco, muy concreto, en una parroquia, eh, digamos, de un barrio popular de Lima, del RIMAC, en la parroquia de Cristo Redentor, con las exigencias que le venían de las preguntas de los miembros de los movimientos. Después de nosotros vinieron otros jóvenes universitarios, muy marcados además en un momento político distinto que el que nosotros habíamos vivido, pero muy activo, ¿no? Movimientos en el Perú y en otros lados del continente. Y Gustavo creo que era muy sensible a esas preguntas. ¿Qué significaba ser cristiano en un país injusto? En un país donde había un poder que generaba situaciones de hambre y de muerte. Entonces Gustavo estaba en su elaboración teológica, desde Teología de la Liberación, pero en los siguientes libros también, preguntándose cómo, y ya lo recordó Denise, cómo hablar de Dios a este pobre que sufre, cómo decirle que Dios lo ama. Creo que eso está dicho y reflejado en cada uno de los trabajos de Gustavo desde el comienzo, y luego quizás voy a hablar, pero me caigo ahora, de lo que significó el gran trabajo de Gustavo después de Teología de la Liberación, que fue el de Bartolomé de las Casas. Pero en fin, podemos, no sé si ustedes quieren o preguntar o ver. Uf, A ver, ¿cómo se sienten, amigos? no sé si hay Quisieran preguntas. intervenir ahora. Nosotros podríamos hacer cada uno un rollito así, digamos, de 10 minutos, y entonces
en 15, 20 ya sí tendríamos que parar para que haya un buen espacio para el diálogo, pero si quieren hacer alguna cosa puntual ahora, alguien, la- eh, por si acaso para adelantárselo, yo quisiera ya entonces hacer un salto en el tiempo, ¿no? Y ir a 1972, donde yo... Una pregunta de No, repente. no, 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 no voy a entrar, solo voy a anunciar el tema para que digan. Este, quisiera contar la experiencia que tuve en el Escorial, en España, cuando, por iniciativa de un jesuita teólogo Álvarez Bolao, invitaron a la primera reunión de teólogos latinoamericanos como tales Mm. en Europa, ¿no? Entonces, es un libro que tendría que quizás ser más reconsultado desde la experiencia porque era justo como presentar, ¿no?, las teologías latinoamericanas, que en general podían ser de la liberación, pero como alguno de ustedes lo dijo, eran también plurales, ¿no? Eran también diversas. Y ese sería mi siguiente punto del personal, pero si ustedes quieren sobre lo dicho alguna pregunta, lo consulto, Carlos. Eh, Habíamos pensado que ustedes completaran todavía algunos minutos Ya, más y luego abrimos el conversatorio, pero de ok, todas maneras vayan pensando los que quieran participar, si les parece. Si quieren hablar unos minutos más, ya, ok, ok, si no, ya ya. empezamos a preguntarles. Entonces, fíjense, lo que creo que nos ha salido de manera espontánea a nosotros, pero también a ustedes, a ti y a todos los compañeros que han intervenido, es esta vocación de universalidad, ¿no?, de catolicidad en el más concreto sentido del término, que tiene la teología latinoamericana. Es decir, no es hecha en un mundo moderno ya establecido con el que tú tienes que polemizar sus verdades bien formuladas, consistentes. Es un mundo profundamente desigual donde tú tienes gente tratada como no humano. Y entonces, eh, la academia es fundamental. Gustavo era un tipo muy, muy brillante intelectualmente, había estudiado medicina, entró al psicoanálisis bastante, hizo algún aporte incluso en afinar una discusión que había sobre lo que Freud había querido decir y agarró una cosa. Pero era, como ha sido dicho, antes que todo era un cura que quería decir, quería anunciar a este Dios de amor en este continente. Y entonces, en esta reunión de la que quiero hablar, eso fue una nota bien interesante, pues, porque evidentemente ya los 60 son muy animados como para, en esta perspectiva teológica latinoamericana, como para que la Academia Europea, todavía la española, pero ahí vinieron algún alemán, algún franceses, ¿no? Pero eh, invitaran al grupo. eh, 72. el 72, 1972. Sí. A mí me llevó Gustavo porque quería que fuera un cristiano el que presentara la realidad social. Yo era un chachón, ahí todavía estaba asustado de hablar en una cosa que yo me daba cuenta que era muy importante ya, pero tuve que hacer la presentación de factores económicos y fuerzas políticas en el proceso de liberación. Aquí tengo el libro delante. Pero voy a decir rápido los nombres. Carmen va a decir el país porque ella va a acertar más rápido que yo. Un compatriota de ustedes en Argentina, Enrique Dussel, ¿Mm? Josep Comblanc, francés, Brasil. Convento. Aldo Buntic, Brasil, segundo Galilea, No sé, creo que estuvo en Chile. Chile, Puede creo que ser. sí. Renato Poblete, Chile, Míguez Bonino, Argentina, Juan Luis II, Uruguay. Uruguay, Héctor Borrat, Uruguay, ahí está Gustavo Gutiérrez, Juan Carlos Escanone, Argentina, Cándido Padín, Brasil, ¿no? Por ahí también estuvo Gonzalo Arroyo, estuvo Leonardo Boff, eh, ya creo que ahí está. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay los temas, son temas eh, que tienen que ver, ¿no?, con la relación entre religiosidad popular
ideologías, contexto económico-social y la Iglesia, la teología de la liberación, ¿no? Y Gustavo habla de evangelio y praxis de liberación. Y entonces, lo que el español organizador Álvarez Volado describe en la síntesis del evento. Entonces va como resumiendo los aportes de cada uno y las peculiaridades. Y cuando llega Gutiérrez dice, bueno, aquí tengo que hacer algo especial porque me tengo que detener, porque Gutiérrez nos ha un poco movido el piso, dice, ¿no? Porque no ha traído solamente una perspectiva conceptual, sino algo así como nos ha hecho sentir que para verdaderamente percibir cuál es el mensaje de Jesús, hay que estar vitalmente más cerca de los oprimidos. Y que en América Latina están más cerca que en Europa de los oprimidos. Y algo así como que nos ha llamado la atención. Claro, no dijo eso de que nos vayamos a América Latina o algo así, pero ese era el tema, ¿no es cierto? Y yo les diría que aquí, todavía hoy, ¿no es cierto? Donde sobre todo en este momento, empieza un renacer de un esfuerzo teológico eh, nacional. Un punto en debate es, oye, pero teologías hay muchas, la teología de la liberación muy compleja, pero de cuando en cuando hay alguien que dice sí, pero no se olviden que la teología de Gustavo suponía un compromiso pastoral, vivo, vital, entero, por la conversión. Haz lo del prójimo que dijo Carmen. Y entonces yo añadiría allí la cosa política, ¿no? Porque Gustavo era un político francamente fuera de serie, ¿no? Yo no me fue mal en política en el tiempo en que estuve, ¿no? Pero cuando en medio de eso tenía alguna duda, ¿no? Mi mejor referencia era Gustavo y no para cuestiones de fe ni nada de eso, ¿no? Entonces, siento que allí Gustavo eh, aportó una valoración de la historia colectiva, ¿no es cierto? ¿Qué les va pasando a nuestros países en cada momento? Eso que los políticos serios tendemos a hacer, pero para él era una exigencia intelectual y pastoral a la vez todo junto, ¿no? Entonces, no era posible que tú no estuvieras al día de el debate público y el debate político y no tuvieras alternativas propias. ¿Cuál es tu juego, no? En un momento en que la Izquierda Unida, que había sido muy interesante como fenómeno, yo había sido senador independiente de esa izquierda donde había marxistas, no marxistas, ¿no? Y nosotros quisimos hacer, no pasar de un movimiento que se basaba en alianza de partidos, quisimos hacer un movimiento social democrático, político democrático, un militante, un voto, y para eso había que carnetizar por igual a todos, y entonces, claro, le hacíamos sándwich a los partidos, ¿no? Y tuvimos éxito, logramos hacer un congreso, pero en el congreso las élites políticas de los partidos se pelearon entre sí y se dividieron. Y entonces, sin ponernos de acuerdo como cristianos, pero varios cristianos coincidimos en tratar de lograr otra vez la unión. Y yo llegué a ser en ese momento secretario general, nunca pensé que llegaría a eso de un movimiento, que era un movimiento por la unidad de la izquierda. Y vino un compañero cristiano y me sorprendió porque me dice, Gustavo dice que no te ve hace semanas, pero me dice que hay que hacer lo que tú haces. Ahora tú solo estás metido en política, estás dando tu pellejo a eso. Eso es lo que hay que hacer. Creo que ahí me quedo, eh, porque si no ya también paso el tiempo de vida. Bueno, quizás dos cosas más, ¿no? Una, como decía, y esto empata un poco con algo que dijo Rolando, yo creo que Gustavo, en esa preocupación por estar muy atento a lo que además el concilio había planteado como línea de acción, que era leer los signos de los tiempos. Y como parte de esa lectura de los signos de los tiempos, había esa necesidad de Ay, comprender lo que es el pueblo. puta, soy Me parte. Imagino que usted sabe.
Y creo que ahí la sensibilidad de Gustavo por estas dimensiones, no solamente de pobreza económica, sino de discriminación en términos étnicos, de discriminación también de las mujeres, etcétera, que por ejemplo fue un tema que se comenzó a discutir en Puebla en los 79, digamos, como, y que entró en esa línea, desde Ujú. también las sugerencias y los reclamos de mujeres teólogas de ese momento. Creo que Gustavo fue trabajando esos temas y sobre todo este de un pobre discriminado, tratado, como dijo Rolando hace un momento, como no persona. Y creo que su reflexión sobre este término lo llevó a trabajar muy profundamente Bartolomé de las Casas, ¿no? Y creo que en ese libro que Gustavo escribió casi durante 20 años, que recién publicó en 92, Gustavo expresa, digamos, esas dimensiones que hoy todavía están presentes, lamentablemente, en nuestra manera de actuar, de comportarnos, etcétera, en nuestro país, por lo menos, y creo que en otros también, de pensar que las personas que son originarias, que son parte de esas culturas originarias, no son personas, Son ¿no? medio, pero O son medio personas, pero yo diría no personas. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un caso increíble de niñas aguajún, de una de las comunidades de la Amazonía Norte, donde ha habido violaciones en cantidad y que han ocurrido en los colegios o en centros residenciales, en los colegios donde las chicas iban a dormir porque vivían en pueblos muy alejados. Y la reacción ha sido nula. La reacción de las autoridades es de una indiferencia impresionante. Y eso está pasando hoy. Y yo cuando lo veía me acordaba mucho de todo aquello que Gustavo ha trabajado ahí, ¿no? Y ahí en esa reflexión de Bartolomé de las Casas, para él fue muy importante la amistad que tuvo con José María Arguedas. Fue una amistad corta, porque se conocieron el año 67 por ahí, 68 y Arguedas se suicidó en 69, pero fue una amistad en la que tejieron cosas muy interesantes y donde Gustavo creo que pudo, a partir de la literatura de Arguedas, em, poder expresar, trabajar esta dimensión de lo que él en los últimos tiempos, cuando hablaba de pobre, marcaba mucho el término de insignificante. O sea, la insignificancia era lo que marcaba esa situación. Entonces yo creo que ahí, digamos, hay una dimensión muy importante. Y la otra que yo quisiera decir, y de la que yo he sido bastante testigo, digamos, muy cercana, es esa apuesta de Gustavo que también se recordó hace un momento, ¿no? La recordaste tú, Carlos, cuando hablaste de eso que te llamó la atención cuando viste a Gustavo, es que la teología para Gustavo era una herramienta, no era un fin, era una herramienta. Exacto. Y lo Ah, principal era justamente esa exacto. preocupación pastoral y de mensaje de la iglesia frente a los pobres. Y por lo tanto él apostó a la iglesia con una fuerza muy grande y con una generosidad que además el Papa lo recuerda en su mensaje una vez fallecido Gustavo, cuando dice, Gustavo fue un grande que supo callar en los momentos en los que había que callar y que sufrió y supo sufrir también en esos momentos, ¿no? Y yo presencié eso, porque yo, como estaba en el Centro de Estudios y Publicaciones y teníamos una labor periodística, yo fui periodista en Puebla, en Santo Domingo y en Aparecida. Y Gustavo estuvo en Puebla, en Santo Domingo estuvo a lo lejos porque no era posible y en Aparecida tampoco, él digamos, tenía una cercanía de comunicación porque ya había internet y qué sé yo. Pero en Puebla estuvimos juntos. Y Puebla fue un momento sumamente importante de esa apuesta por la iglesia, de asumir de que lo que era importante era que el mensaje de Jesús, y recuerdo mucho el discurso de Juan Pablo II inaugurando esa conferencia, donde el pleito no era teología de la liberación, debe ser condenada, qué sé yo, en el pueblo hubo manifestaciones en la calle para pedir esa condena. Juan Pablo II se centró en los pobres
Y eso fue el hilo conductor de la Ujú, conferencia que sacó un documento como el que conocemos, ¿no? Entonces, claro. yo creo que Gustavo y muchos, no solamente él, muchos de los teólogos que han participado de esa corriente, asumieron que su trabajo intelectual, su tarea pastoral era en función de contribuir a la iglesia. Y yo creo que eso también es un elemento importante porque justo esa presencia de la iglesia no es una presencia institucional interna buscando su prestigio, ¿no? Sino que es una presencia de la iglesia al servicio de los pobres y por lo tanto peleando por la justicia, ¿no? Aquello que Medellín abrió como un panorama importantísimo y que también significó un elemento de conflicto, ¿no? Y Gustavo vivió ese conflicto como muchos y lo supo vivir con humildad, pero con firmeza. Y yo creo que eso para nosotros es, como alguien lo dijo también hace un momento, un legado para nosotros como cristianos, como personas que queremos, digamos, por lo menos humildemente insertarnos en esa vida. Y finalmente solamente decir que también esa mención que se hizo a diversas teologías, yo creo que es bien interesante porque hoy día hay muchas pistas teológicas que inspirándose en teología de la liberación y digamos, sobre todo en su método, ¿no? Trabajan temas que Husserl no trabajó o trabajó de manera puntual, yo diría bastante tempranamente. Gustavo trabajó una conferencia sobre el tema de la tierra en 1980 y tantos, ¿no? Pero hoy día hay todo un desarrollo de teología de la creación, en respeto de la creación, etcétera, ¿no? O las teologías de las feministas, o las teologías indias, o las teologías en Asia, etcétera. O sea, yo creo que esas diversas temáticas que toman de teología de liberación su método, pero que los temas que profundizan son otros, es también una manera de recordar la fuente de esa reflexión. Gracias. Muy bien. Pues está siendo muy bello escucharlos, ¿no? Recordar a Gustavo y el mensaje tan retador, ¿no? Tan vigente todavía, a llamarnos a actuar, ¿no? A poner manos a la obra. Y pues ahora les vamos a agradecer muchísimo que sumen, ¿no? Quienes estamos acá, que sumen su comentario, ¿no? Que son los comentarios ante lo que hemos escuchado y también sus dudas. Acá Esperanza nos ha sumado una pregunta, ¿no? Dice Esperanza, ¿cómo decirle que Dios le ama? Me parece clave para quienes vivimos en países injustos y rodeados de violencias e injusticias. ¿Podrían darnos algunas claves desde su cercanía con Gustavo Gutiérrez? Ya han mencionado algunas, ¿no? Requiere respuestas concretas y estructurales ante injusticias estructurales, ¿no? Es tratar la política para cambiar esto que vemos y que no debe pasar, ¿no? Por la dignidad de todos y todas, por el reconocimiento de todas las personas, ¿no? Pero pues sumemos más comentarios, más preguntas. ¿Quién quiere compartirnos su voz? Adelante. Hugo, adelante, por favor, gracias. Gracias a ustedes. Pues qué emoción estar en esta conversación, en esta tertulia. Qué belleza desde la intervención de Denise, Mario, también tu introducción. Muy agradecido. Mm, He visto algunas conferencias, ahora que falleció el padre Gustavo Gutiérrez, donde él dice que atrás de la reflexión teológica, que atrás de la práctica pastoral hay una espiritualidad, que en el centro hay un modo de seguir a Jesús y un modo de experimentarlo. Carmen, Rolando, ¿pueden platicarnos, por favor, cómo era la espiritualidad del padre Gustavo Gutiérrez? ¿Cómo él vivía en su oración, en su lectura, en sus meditaciones, esa fuerza del seguir a Jesús? Mm, ¿Y
Denise decía, es que antes hay un momento de silencio, hay un momento de quietud y después viene el canto, después viene la lucha, después viene la palabra. ¿Cómo era el momento de silencio del padre Gutiérrez? Me interesa mucho esto por la espiritualidad latinoamericana, primero. Platíquenos cómo era esa espiritualidad del padre Gutiérrez. Y segundo, durante la década de los 80 y los 90 se dijo para, como difamación que la teología de la liberación y esa espiritualidad que venía de la iglesia de los pobres era muy sociológica, concentrada en lo exterior, en lo político, en la crítica al poder y que no tenía vida interior. Era una difamación y por eso ustedes que lo vieron de cerca pueden platicarnos cómo era el cultivo de la vida interior del padre Gutiérrez, que seguramente de ahí venía su fuerza, su humildad. En las conferencias que he visto, era un hombre con mucho sentido del humor, risueño, alegre, y en medio del conflicto nunca perdió esa alegría. ¿Por qué? Gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguien más que quiera sumar su palabra, su comentario, su duda? Le agradecemos que lo haga. Pueden levantar su mano, y les damos la palabra. También pueden escribirlo en el chat. Yo también quiero sumar una pregunta que quizá va en esa línea, ¿no? De Hugo. Eh, ¿Cómo vivió Gustavo las contradicciones que quizá también seguimos viviendo nosotros, ¿no? De ver, ¿no? El conflicto de la falta de coherencia, quizá, ¿no? No solamente de la sociedad, sino también dicen por ahí, ¿no? De la madre iglesia, ¿no? Estas deudas también propias de la madre iglesia. Y quizá su paso, ¿no? De ser sacerdote, presbítero diocesano, quizá esto de ser fraile dominico, ¿no? Como una posibilidad de continuar, ¿no? De tener apoyos. Majo, adelante. Hola, ¿se escucha? Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy Hola, bien. buenas tardes desde Talcahuano, desde Chile. Antes de hacer mi pregunta, no alcancé a escuchar, Carmen y Rolando nombraron a un sacerdote, Renato Poblete, de Chile. Sí, bueno, a propósito de eso, sé que son otros tiempos, pero ¿qué diría Gustavo frente a nombrar a un sacerdote abusador como un referente? Sí. Me dieron ganas de salir corriendo cuando nombraron a esa persona. Deberíamos dejar de nombrar a abusadores dentro de estos espacios, primero que todo. Estamos siendo totalmente inconsecuentes de nombrar a una persona abusadora ya comprobada por la iglesia y por todo aquí en Chile, primero que todo. Segundo, sacarnos el velo definitivamente dentro de las personas que siguieron diferentes tipos de teología contra dictadura y todo. Renato Poblete no fue eso a propósito, no sé por qué se nombró aquí, quedé impactada. ¿Qué pensaría Gustavo de esto? No, esperé encontrarme con un nombre como el de Renato Poblete, que quedé totalmente devastada de un lugar seguro como el de hoy. Y a propósito de eso, quiero preguntar, ya que me salió el nombre de Renato y me sacaron totalmente de foco, ¿qué pensaría Gustavo de cómo se enfrentaría hoy a esta crisis que no solo de las jerarquías de nosotros? Los seguimos nombrando y seguimos normalizando y nos siguen saliendo en nuestros foros a propósito y sin conciencia nombres de abusadores, como el que salió hoy día con o sin eh, responsabilidad. eh, ¿Por qué los seguimos nombrando a personas que no se merecen ni que los nombremos por el daño que han causado a la confianza de nosotros como católicos? Que aunque sean jerarquías, son parte de la iglesia y han provocado una crisis terrible en muchos de nosotros, y que volvemos a estos espacios seguros como el de hoy a buscar esta comunidad, este lugar seguro, y encontramos de repente honrando la memoria de Gustavo y de repente cruza una figura tan terrible para muchas mujeres y niñas aquí en Chile. Gracias. Muchas gracias, Majo. Yo te quiero contestar eso muy rápido,
pero es muy importante y mil perdones, pero solo te quiero alegar para que me creas que cuando yo dije que iba a nombrar las personas, los teólogos que estuvieron en ese primer encuentro de teología, agarré este libro que está aquí, me fijé en el índice y enumeré los nombres. Y como no lo había tenido oportunidad de preparar, simplemente leí mil perdones, conocí gruesamente el tema de Poblete, pero no lo pude, no lo supe eliminar. Mil perdones, fue así que apareció. Y obviamente, no solo es el caso de él, hay otras personas que fueron importantes en ese momento y que luego fueron denunciadas por ese tipo de incoherencias. Muchas gracias. Igual de todas maneras me agarro de esto, me tomo de esto que fue sin querer para preguntar qué haría Gustavo frente a eso, porque lamentablemente también dentro de esta forma de ver la iglesia nueva para muchos, también hubo personas que traicionaron el Evangelio de forma terrible. ¿Y qué haría Gustavo frente a eso? Para quienes no lo conocimos personalmente y estamos recién conociéndolo a través de ustedes, ¿cómo se plantearía Gustavo frente a eso? Gracias. Gracias, Majo. No Eh, vamos a quizás respetar el orden de las preguntas, pero quizás por la importancia y por cómo Majú se ha sentido de algún modo maltratada en esta reunión. Sí quisiera decirte no solamente cómo haría, sino qué hizo Gustavo. Por lo menos en concreto, cuando hubo la visita del Papa a Chile, yo fui testigo de la cantidad de gestiones que Gustavo hizo para que el Papa recibiera una información más verídica de lo que estaba sucediendo en tu querido país. Y sin embargo, eso no fue. Y Gustavo sufrió mucho en esos momentos el sentir que no había un canal abierto para que esa información que él sabía, porque tenía muchas relaciones con gente de Chile que sí tenía la verdad y que sí tenía pruebas muy concretas de lo que estaba sucediendo, no pudieran llegar. Él se sintió en ese momento sumamente impotente y puedo sí decirlo con verdad que él trató de hacerlo. Y bueno, es lo que yo te podría decir muy en concreto, porque lo viví, ¿no? Yo quisiera pasar ahora a responder las preguntas, o algunas, porque son preguntas y reflexiones, creo, de lo que se ha dicho, ¿no? Cuando Esperanza vuelve a preguntarse cómo decirle a Dios que Dios los ama a los pobres, yo creo que es una pregunta lacerante hoy día mismo, ¿no? Y quizás con más fuerza porque son momentos en los que sentimos que los sectores más pobres del Perú, de los países, de nuestros países, están en una situación de debilidad mayor que en otros momentos, ¿no? El término del Papa, descartables, es un término más duro aún, y creo que eso nos lleva a sentir eso, ¿no? Y preguntándonos cómo Gustavo nos orientó en esos momentos, yo quisiera recordar algo que para mí, para mucha gente, fue muy importante en un momento en que nosotros vivimos toda la experiencia de Sendero Luminoso, de la represión también de las Fuerzas Armadas en ese momento, y que era un momento muy oscuro. Y mucha gente hablaba del túnel, ¿no? Que era un túnel y que ojalá que hubiera una luz al final del túnel. Y Gustavo, en un artículo que está publicado en un periódico, dice, bueno, en vez de preguntarnos por la luz al final del túnel, tenemos que preguntarnos cómo nosotros somos luciérnagas en medio del túnel. Cómo Jesús nos llama a ser luces para poder salir del túnel, ¿no? Y eso yo creo que es justamente un elemento importante, o sea, en la oscuridad y en la dificultad que supone responder a esa pregunta que está haciendo Esperanza, me parece que Gustavo nos dio una clave, y es que la pregunta está en nuestra acción, en nuestro compromiso y en nuestra convicción de que las cosas pueden cambiar. No sabemos cuándo van a cambiar, ni si van a cambiar en todo lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero que no hay que bajar los brazos y que hay que ser esas luciérnagas en medio de esa oscuridad, alimentándonos de la palabra del Señor, alimentándonos de la resiliencia, la resistencia, la alegría que también existe en la gente
que sufre por pobreza. Entonces, por ahí creo que yo, por lo menos en este momento tan difícil, que también vive en mi país, yo siento eso, ¿no? Esa necesidad de tratar de ser luciérnagas para poder responder desde ahí, porque no tenemos la respuesta, no tenemos la respuesta, pero hay que seguir buscando, ¿no? Entonces creo que esa sería una de las cosas que quisiera decir. Sobre la espiritualidad de Gustavo, bueno, creo que se podría decir muchas cosas y al mismo tiempo difícil, porque Gustavo por otra parte era muy reservado, pero algo que nosotros aprendimos, y tú lo dijiste al hacer la pregunta, aprendimos algo fundamental y es la importancia del silencio ante el Señor, del silencio radical. Yo recuerdo mucho cuando fui a la primer retiro que Gustavo nos decía, me mandó un grito porque yo estaba preocupada de que si las sábanas, que si el horario, que no sé qué, y Gustavo me dijo, deja de estar pensando en esas cosas, has venido a un retiro. Y en primer lugar, tu responsabilidad acá es callarte la boca frente al Señor, callarte la boca. Así me lo dijo. Y creo que eso para mí fue, y creo que para todos, y tú lo has dicho, ¿no? Esa necesidad de, en primer lugar, ponernos ante Dios en silencio, en esa actitud contemplativa, es un elemento central, porque además es una escuela de humildad, es una escuela de saber que no tenemos nosotros las respuestas y que es la fe la que puede ir iluminando nuestro caminar, no nosotros, sino que es la fe misma, es el Dios que nos ha buscado. Gustavo insistía mucho en ese texto de Efesios, es Gustavo que nos ha elegido, no nosotros que hemos elegido. Yo creo que su espiritualidad estuvo muy marcada por eso y también por lo que significaba aprender de los demás, aprender de lo... Gustavo recordaba mucho el martirio de la Iglesia Latinoamericana como fuente de espiritualidad, la muerte de tantas y tantas personas, obispos, curas, monjas y anónimos, que por su fe y por su coherencia dieron su vida. Y eso para Gustavo era fuente de espiritualidad y creo que lo tiene que hacer para nosotros. Quizá Rolando pueda añadir algo más a eso, pero quisiera seguir, no sé si tú No, quieres sí, contar, sí. cómo vivió Gustavo las contradicciones de los 80 y los 90. Pues yo creo que la vivió con mucho sufrimiento y a la vez, como Gustavo decía, el sufrimiento no excluye la alegría. La, es la tristeza la que excluye la alegría, pero no el sufrimiento. Y Gustavo entonces supo tener al mismo tiempo, ¿no?, una capacidad de, como decía el Papa, de callar en los momentos en que tenía que callar, de saber cuándo tenía que hacer las cosas y a la vez de reírse un poco de lo que pasaba, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa pregunta, ya en otro momento, porque también, digamos, hubo no difamaciones, pero críticas desde otros lados, desde la gente que pensaba que ya la teología de la liberación no tenía vigencia y que había muerto, y un periodista que le pregunta, bueno, ¿usted piensa que la teología de la liberación ha muerto? Y Gustavo le contesta, mire, no me invitaron al entierro, ¿no? Que es justamente esa muestra de humor que tenía Gustavo y de picardía para decir determinadas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí Gustavo, durante esos años, para nosotros fue una escuela de lo que yo dije hace un momento, es decir, de ese hombre que en primer lugar no estaba su teología, en primer lugar estaba su misión de sacerdote y su misión de dar cuenta del mensaje de Jesús, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos ha marcado, creo, a todos con fuego y que creo que marcó su vida con fuego y que viene de atrás. Gustavo tenía una experiencia también en la espiritualidad marcada por, él recordaba mucho la fe que había recibido en su familia, esa fe sencilla, ¿no?, de la familia que le había enseñado a rezar, de su madre que le había enseñado a rezar. Yo creo que es por ahí que va la cosa. ¿Cómo se hace fraile dominico? Es por eso además que yo mencioné a Bartolomé de las Casas. Gustavo comenzó a trabajar Bartolomé de las Casas en los 70. Es por eso que el instituto se llama Instituto Bartolomé de las Casas, que es una institución con la que nosotros trabajamos y que fue fundada por Gustavo el año 74, cuando en esa época se pensaba que había sido el aniversario de su nacimiento. Después se supo que Bartolomé de las Casas había nacido, no sé si 10 años después o 10 años antes, no me acuerdo.
Pero desde esas épocas, Gustavo estaba marcado por ese pensamiento y tuvo además maestros dominicos sumamente importantes, como Chenu, ¿no? El padre Chenu. Y creo que entonces él siempre se sintió cerca de la orden. Mucha gente pensaba que Gustavo era jesuita, porque era muy intelectual, en fin, qué sé yo, y Gustavo se burlaba un poco de eso, ¿no? Y creo que en un momento determinado, en un momento difícil de su vida en términos eclesiásticos en el Perú, él sintió que quizás era el momento de hacer un acto de libertad y de optar por justamente regresar a esa fuente que para él había sido muy importante en su vida. Yo lo veo por ahí, o sea, lo veo en ese sentido, ¿no? No sé, que por ahí quizás Rolando puede Ya. completar las respuestas y de pronto haya tiempo para algo más. Muy bien. Sí, a ver, eh, si el tema es de la espiritualidad y también entonces una teología de la liberación como más centrada en lo político y marxista, etcétera, ¿no? Eh, por esos dos temas entro un poco mezclado y a ver si meto un tercero para contestar. Eh, yo siento, fíjense, a ver, la espiritualidad, primero una declaración casi subjetiva mía, ¿no? Y lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo así. Yo dedico mucho tiempo a actividades sociales, políticas, etcétera. Yo lo que más extraño hoy de Gustavo es saber que no hay posibilidad de escucharle un otro retiro. Los retiros de Gustavo para mí me marcan la vida hasta hoy, porque tengo una serie a veces de complicaciones y enredos conmigo mismo. Y era muy refrescante eh, el modo de dialogar a partir de un contenido bíblico, ¿no? Con cuál es tu móvil profundo, concreto hoy, en qué estás haciendo. Y darte, pues, eso que dijo Carmen ahora, ¿no? Fíjense que es muy agudo, pues, porque la frase de que estamos en un túnel y que cuando saldremos es ahora universal y tiene toda la razón. Pero al mismo tiempo, entonces, no se trata de cuándo salimos, sino cómo estamos en el túnel, ¿no? Siendo lucecitas, pero lucecitas que ayuden hoy. Esta, esta fuerza de combinar lo histórico, largo, lo político, lo que sería ese elemento, ¿no es cierto?, de superación del capitalismo. Pero en Gustavo, pues, tiene otro nivel, otra hondura. No es el tema de clase social, por Dios, ¿no es cierto? Eh, Creo que lo que más impresionó a Gustavo de Marx son los manuscritos económicos filosóficos, ¿no? No el Capital, que lo conocía un poco, ¿no? Pero entonces es un lenguaje de vida concreta, recogiendo lo que vivió en su familia, pero recogiendo lo que está pasando hoy, el debate de hoy, y cómo en cada momento tengo que estar alerta, porque yo sé que Dios es amor, que Dios nos ama, y que las desgracias están hechas por la voluntad de posesión de los seres humanos, que se consideran como el centro y le quitan al otro para tenerlo para ellos. O sea, el tema es el nosotros, ¿no? Es contra esta enfermedad individualista que tenemos. Y entonces por eso es que yo conté al comienzo, ¿no? Cuando está haciendo así como lo que sería uno de sus últimos mensajes, y él lo sabía, ¿no? Dice, yo a ustedes los veo bien, pero estén pues más cerca de los pobres, ¿no? Es decir, siempre se puede más, pero estén más cerca de los pobres para su liberación, ¿no? En eso es una combinación de contemplación con acción, pero la acción es fortísima, por Dios. Cuando yo dije que estaba contento que me dedicara al partido, era porque era una pelea política de poder y era importante, ¿no? Y cuando fuimos a entregar los resultados de la evaluación de las
masacres que hubo aquí por parte de Sendero, pero por parte de la Fuerza Armada y por parte de la policía, fuimos a Ayacucho a entregar los resultados. Y Gustavo se dio maña para estar y nos acompañó. Y una compañera, muy además dura con lo cristiano, me dijo, qué bárbaro, Gustavo, siempre está en el momento más difícil, ¿no? Eh, Eso creo que es una espiritualidad entonces muy viva, muy permanente. Sí hay evidentemente, ¿no es cierto?, metodologías espirituales en las que no soy experto, ¿no? Pero estoy tratando de pasar que era inseparable lo espiritual y ahora tengo un ejemplo práctico y bien reciente. Fíjense, eh, las, eh, en las varias misas y celebraciones de recuerdos que hay por él, lo que nos impresiona mucho es que toma la palabra gente que conocemos y que no conocemos, pero siempre tienen una nota personal de Gustavo. Sí, pues porque Gustavo me dijo tal cosa, porque Gustavo hizo, porque yo le oí, ¿no? Cuando se celebró la misa de los 80 años, también una profesora de la universidad que lo conocía toda la vida y que era viuda de un historiador brillante que murió muy joven y que fue muy amigo de Gustavo, ¿no? Eh, y entonces me dice, Rolando, quiero hablar, estoy emocionada, porque acabo de ver a Gustavo y lo he abrazado después de 20 años porque él era amigo de mi esposo y no mío, y él me ha preguntado por cómo están mis dos hijos por su nombre. ¿Cómo diablos puede acordarse? Y yo creo que eso era muy espontáneo en él porque se entregaba mucho a la gente de una manera espontánea, ¿no? O sea, y creo que ahí la alegría de la vida era muy importante. Yo creo que él vivía de que el anuncio del Señor es un anuncio de amor. Estaba muy contento de eso, pues. Yo he tardado muchos años en percibir esto. Hace 10 años no lo diría con la rotundidad que lo digo ahora. Quizá ya creo que me tomé bastante tiempo. Eh, Quizá una cuestión eh, para contársela eh, a Carlos y a los argentinos aquí presentes, pero cuando el peruano que presidió bastante tiempo el CELAM, Miguel Cabrejos, eh, año 2017, Gustavo estaba todavía en actividad normal y estaba en Lima y llama a un pequeño grupo y entonces nos cuenta, ¿no? Y nos dice, vamos a hacer otra conferencia episcopal. Y entonces Gustavo le dice, qué bien. Eh, y le dice, hay que apoyar mucho a Francisco. Y entonces él le dice, sí, por eso vamos a hacer esa conferencia. ¿Y cuántos días va a ser? 3. Y Gustavo, no, pues, le dice así, no, pues, le dice, ¿cómo va a ser 3 días? Haz por lo menos una semana o más. Se necesita pensar lo que se está haciendo, se necesita otro tipo de cosa. Yo quedé sorprendido de, ¿no? Lo directo, así, claro, ¿no? Esa suerte de vitalidad combativa todo el tiempo y al mismo tiempo mucha profundidad espiritual, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen y Rolando. Está haciendo esto un descubrimiento de un profeta y un testigo, ¿no? Como nos están dejando mucha tarea para volver a escuchar esta grabación, porque gracias a Dios se graba, entonces vamos a poder volverlos a escuchar y a entender y profundizar más, con más paciencia, ¿no? Sus palabras, lo que nos comparten y a buscar más cosas, ¿no? Para seguir comentando, para seguir conociendo a Gustavo. Y pues bueno, vamos a dar tiempo para que haya algún otro comentario que quiera sumarse. No sé quién, alguien que quiera, tenga otra pregunta, un comentario breve. Ya estamos quizá como en la última parte de nuestro encuentro. ¿Quién gusta? Es una gracia la que todos los participantes, las participantes nos hacen de compartirnos sus dudas, su reflexión, ¿no? Estas dudas del corazón que nos lastiman, ¿no? Que nos duelen, pero que también pueden llenarnos de esperanza. ¿Quién gusta? Ahí creo que alguien iba a hablar.
yo quería comentar un poco, pero antes agradecer por ese momento así tan fecundo que nos pone en el regazo del misterio, porque solo cuando yo vivo y comparto momentos así que yo digo, o esto es Dios o es nada. Entonces, yo creo que después de esta charla y de este conversatorio y de esta memoria, yo estaré así un poco más salvo de mí mismo. Yo quería preguntar sobre eso que conlleva la práctica creativa de Gustavo y también de una exigencia intelectual y política de contar la historia colectiva del pueblo, pero la historia a contrapelo, la historia desde el reverso de los vencidos. ¿Y cómo nosotros podemos relacionar eso con un diálogo creativo que él tenía con la literatura latinoamericana, como por ejemplo José María Árguidas? Y del Perú nosotros tenemos mucho de eso, textos así fantásticos y una racionalidad que desde los pueblos indígenas, desde los pueblos originarios, es una racionalidad mítica. Yo estoy me acordando ahora de Manuel Escorza y la doña Añada, que en los ponchos escribía y tejía la historia popular, ¿no? Y la importancia de eso en ese momento de encrucijada de la lucha de clases, cómo nosotros podemos aprovechar el fantástico, el más creativo en las formas de hacer política, teología, etc. Muchas gracias, Denise. Y bueno, yo quiero sumar un comentario también por esto que comenta Denise, y también Hugo. A mí me parece que quizá estas acusaciones a la teología de la liberación también tienen que ver con un movimiento natural de extrañeza ante algo nuevo, ¿no? Y como aquí hay mucho sociólogo, ¿no? Y especialista en esos temas. Y creo que pues esas ciencias son nuevas, ¿no? Pero son necesarias ahora, incluso para dar respuesta a esto que nos decían en el chat, ¿no? ¿Cómo hablar de Dios en medio de una injusticia que no es aleatoria, ¿no? No es azarosa, sino que está muy bien planeada, ¿no? Y de la que es difícil imaginar de repente una salida que no pase por la organización colectiva y la búsqueda de esperanza desde lo más íntimo de la experiencia humana, que tiene que ver con esta espiritualidad que defiende la vida, ¿no? Quiero decir que bueno, la tradición católica, ¿no? En su estudio teológico, está todavía en algunas partes casada con unas formas que poco tienen que ver con la vida, y sin embargo creo que también tenemos que festejar que tenemos un papa latinoamericano, ¿no? Que hace ecos de la experiencia cristiana latinoamericana, que también está Gustavo Gutiérrez, y también por eso el mismo magisterio del papa sigue sorprendiendo e incomodando a tantos, ¿no? O incluso siendo tan incomprendida tal vez mucho dentro de la iglesia, ¿no? Pero bueno, vamos a ir cerrando y les pido, Carmen y Rolando, ha sido un gustazo escucharlos, de un provecho espiritual muy grande, ¿no? Y de un provecho espiritual que no se puede quedar quieto, pasivo, ¿verdad? Indiferente, sino que nos invita, yo creo que también con lo que decía Majo, ¿no? Cote, a reconocer que no hay espacios santos ni puros, ¿no? Sino que todos tenemos tareas pendientes para revisar nuestras fallas. Eso es lo que, el trabajo que queda pendiente para de verdad ser luciérnagas. Pero les doy la palabra a Carmen y Rolando, para cerrar, para responder quizá.
y, e ir terminando nuestro encuentro. Muchas gracias, Rolando y Carmen. Sí, dos cositas, ¿no? Una que tiene que ver con lo que acabas de decir y que yo también de todas maneras, testimonio de Majo creo que es muy importante y que tiene que ver con otra pregunta, cuando en las épocas de crisis más duras, digamos, fines de los 80 90 con relación a teología de la liberación y la incomprensión que había frente a eso, yo creo que una cosa que siempre le ayudó a Gustavo fue su formación muy sólida y su comprensión de que la iglesia, siendo a la vez una institución que porta la misión que Jesús le da, es una, es una sociedad humana y por lo tanto con muchos defectos y con muchos pecados, ¿no? Y creo que lo que ha ocurrido con todo el tema de los abusos, etcétera, lo que nos revela como lección es que no debemos encubrir eso, sino justamente lo importante es encararlo, denunciarlo, y porque allí no hay una defensa de la misión de la iglesia, sino al contrario, una traición a la misión de la iglesia. Y yo creo que ahí me parece que lo que el Papa Francisco está impulsando en términos de una iglesia sinodal y de una iglesia donde la voz de los laicos y la voz de todos bautizados sea escuchada de la misma manera, yo creo que es un elemento que ojalá traiga salud a la experiencia de la iglesia, ¿no? Entonces creo que ahí sí quisiera recoger mucho el testimonio de Majo y decir que eso es una herida abierta y que es una responsabilidad de todos nosotros el poder enfrentarla y buscar que eso no vuelva a ocurrir nunca más y que al mismo tiempo podamos denunciarlo cada vez que eso ocurra. Una segunda cosa que quisiera también subrayar de lo dicho por Denise es la sensibilidad que Gustavo tuvo con el arte. O sea, Gustavo usaba mucho tanto el cine. Gustavo era un cinéfilo extraordinario y conocedor del cine y creo que para él el cine siempre en los cursos de teología que daba había una película. Eh, y por otra parte, su reflexión, por ejemplo, no solamente sobre José María Argueda, sino sobre César Vallejo, un poeta peruano sumamente importante y donde justamente esta experiencia de Dios en términos de lejanía y de cercanía, de contradicción, ¿no? Vallejo tiene un verso donde le dice a Dios, si tú hubieras sabido ser hombre, sabrías ser Dios. Gustavo ha trabajado mucho ese tipo de poesía y yo me peleaba mucho con él porque eso no lo publicó suficientemente, no lo trabajó en términos de una reflexión un poco más profunda, ¿no? Y yo creo que ahí hay toda una beta que me parece importante. Tú has mencionado a Scorza y podríamos mencionar muchos más en otros países, estoy segura, que significan justamente una expresión de espiritualidad que viene desde otro lado. El arte tiene esa dimensión espiritual que creo que es muy importante y que tendríamos que trabajar. Y sobre todo creo que es ahí donde el puente con una generación más joven se da, ¿no? Para los jóvenes, el arte, para toda generación joven, siempre el arte ha sido un elemento, una fuente muy importante de vida, de creatividad, etcétera. Y creo que esa referencia desde el reverso de la historia, creo que nos hace recordar lo que Rolando ha repetido, y es que a pesar de los pesares, a pesar de que no podemos responder a la pregunta, ¿dónde dormirán los pobres? No hay que olvidar que es en ese reverso de la historia que Jesús nos pide justamente hacer carne su mensaje de salvación. Creo que Rolando quiere responder a alguna de las preguntas que estaban en el chat, no sé bien. Eh, Sí, lamento que quizá no hemos podido eh, contestar muy buenas preguntas que hay ahí. Yo he recogido dos, pero creo que hay otras que se están quedando, lo siento. Eh, pero arranco con esta cuestión de la iglesia hoy
porque quiero decirles que tenemos ahora, lo han nombrado ahora, también han nombrado nuevos cardenales en varios de nuestros países, pero un peruano, Carlos Castillo, que era arzobispo de Lima, es un discípulo de Gustavo, eh, es él, cada uno tiene su historia y sus características, pero sí tiene, viene de allí. Y una cosa que a mí me impresiona mucho, y yo he tenido oportunidad de trabajar con él, con el Carlos Castillo, arzobispo de Lima, el lado, si quieren, de cúpula y de poder de la iglesia. Y debo decirles que estoy horrorizado, pues, del grado de corrupción, del grado de aprovechamiento del poder que determinados grupos religiosos realizan, ¿no? Es verdaderamente, ¿cierto? Entonces, empiezo por ahí porque lo que quiero decir, que era una de las preguntas, era, decía la pregunta, como un mundo al revés, ¿no? El mundo es totalmente distinto al mensaje cristiano. Entonces, ¿qué hacemos? 2000 años y no cambió nada. Yo tengo la impresión que no es así. Yo tengo la impresión que si miramos la resistencia que hay hoy a la explotación, a la deshonestidad, al engaño, la resistencia es muy fuerte. Porque hay mucha resistencia, hay mucha denuncia, y porque hay mucha denuncia hay mucha visibilidad. Es cierto además que estamos en un mundo que es casi como un espectáculo permanente, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Los medios nos escenifican las cosas. Y yo creo que eso es una exigencia efectivamente muy desafiante para los cristianos que queremos seguir a Jesús en la historia latinoamericana de hoy. Sí creo que es un momento decisivo, porque no hay otra manera de decirle a la gente que Dios lo ama si no hay seres humanos que lo aman, pues. ¿No es cierto? Dios actúa a través de nosotros y nosotros somos libres, ¿no? Y también el pobre puede ser un explotador, y además es muy normal que lo sea, porque el pobre está formado por una sociedad a la cual ha tenido que adaptarse, porque si no se muere, porque no come. Es mucho más que un tema intelectual, es un tema vital. Lo que estamos viviendo en Perú, por ejemplo, ahora, de una manera muy cruda, yo sé que en Argentina está en otro momento, en Brasil sin duda, en otros, Chile, cada uno tiene su historia, pero quiero decir que aquí es muy visible hoy que hay mafias, ¿no es cierto?, que han capturado puestos públicos en el Estado, porque ya ahora parece estúpido que quieras aparentar que eres bueno, ¿no? Eh, que la sociología nos explicaba que tú debías inventar que eres bueno, que debes aparecer como si lo fueras, ¿no? Ahora hay mucha gente delincuente que dice, pero es que eso, los ricos que se aprovechaban, nos contrataban para que nosotros hiciéramos la tarea sucia y ellos se quedaban con la plata. No, pues ahora nosotros, los de abajo, nosotros vamos a hacer directamente producción, economía, transporte, todo, a la mala, pues, como ellos lo hacían. Y por lo tanto, claro, hay una reacción contra el conocimiento, hay una reacción contra la educación. Es gravísimo lo que está pasando. Pero por eso mismo me parece que el reto a una generosidad y a una disposición al otro cristiana en lo público y en lo político es fundamental. Y vuelvo a esa cosa, ¿no? Lo espiritual, lo personal, lo subjetivo, y lo macro, lo político, ¿no? Y, ¿qué diría Gustavo de un momento así? Bueno, pues diría que, claro, si efectivamente, como lo dijo eh, como lo dijo Denise, si en este momento la gran noticia del mundo es que Israel puede matar eh, en Gaza como mata, ¿de qué sociedad buena me hablan? ¿De qué valores me hablan? ¿No? ¿Por qué tengo que obedecer la ley cuando es muy claro que aquí ganan los que tienen más fuerza? Entonces nosotros somos como la negación, estamos llamados a ser la negación condensada de este mundo que dice: lo principal soy yo, mi familia, mi grupo, y váyase a la M todos los demás.
porque nosotros tenemos la experiencia, estamos, algunos de nosotros ya mayores, nos vamos a ir seguramente pronto, pero nos vamos muy contentos de haber podido descubrir que la vida fraterna es una fuente de alegría, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese sentido, el que nos agrupemos más, el que nos juntemos más entre grupos como estos, ¿no? Grupos laicos latinoamericanos, es bien importante. Alguien soltó la pregunta si nosotros nos gustaría coordinar alguna actividad sobre Gustavo. Claro que sí, pues por supuesto, pero no solo eso, ¿no? Sino que tratemos de comunicarnos más, porque yo creo que el clericalismo es un problema gravísimo y que no hay manera de superarlo si los laicos no tienen una mayor presencia en las decisiones en la iglesia. Eso no va a venir por el padrecito bueno, ¿no? Y creo que el gran trabajo que Francisco está haciendo merece ser seguido, ¿no? Merece ser universalizado. Entonces ya por ahí creo que de un modo u otro he dicho varias de las cosas que quería decir. Solo miro por si hay alguna. No, había, pero ya voy a gastar mucho tiempo en encontrarla. Muchas gracias, amigos, por este rato a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Es un momento de verdad de común unidad, ¿no? Desde la distancia, pero también una cercanía espiritual encarnada, ¿no? Con esto que Gustavo tenía muy presente en su mensaje. Pues ya nos soltaste una invitación, Rolando, muy interesante que Carlos va a también decirnos algo sobre esto, a invitarnos a volver a vernos, ¿no? A favorecer esta red laical latinoamericana, porque tenemos muchas tareas pendientes. Eh, Carlos, ¿qué nos dices? Ahí tu micrófono nada más, Carlos. Tu micrófono, a ver, déjame, está apagado. Si puedes, Carlos, Sí, abrí el micrófono. ahí ya está. está, ya está, ya está, ya está. Bueno, digo que estoy muy contento, muy feliz de haber estado en este momento tan lindo que ha sido este conversatorio. En primer lugar, les agradezco a Rolando y a Carmen, y creo que fue magnífico todo lo que hemos vivido. Eh, por otro lado, estoy muy contento porque volvemos a hablar de liberación, por el amor de Dios. Una palabra que casi había empezado a desaparecer del lenguaje cotidiano. Nos criamos, digamos, en este tema, ¿no es cierto? Los latinoamericanos nos hemos criado en este tema. Y de golpe, uno que ha estado en la actividad política y todo esto, veía cómo, digamos, nos vamos acostumbrando a hacer semicolonias, bueno, con algunos derechos, cada vez menos, que no se habla de soberanía, que no se habla, ya, por ejemplo, mi presidente dice que la justicia social es prácticamente un delito, una mala palabra. Entonces, este, hablaba con una amiga hace poco y le decía, nos están llevando por delante. A ver, o damos la pelea por el sentido, en serio, ¿no es cierto? Entre otras cosas, o bueno, nos vamos a rendir con el arsenal que tenemos, que es un arsenal maravilloso, porque es un arsenal de ideas potentes, de un pensamiento potente, como el de Gustavo, como el del Papa Francisco, como el de tantos este, cristianos, de tanta gente que ha dado la vida para seguir luchando y siendo esa luciérnaga que decía Carmen, ¿no? Tan poéticamente. Entonces, me parece que lo que propuso Rolando, sigámonos reuniendo el próximo año, festejemos y empecemos a preocuparnos por esta discusión porque están agrandados y nos están llevando por delante. Están agrandados y nos están llevando por delante. No puede ser que se pongan en duda cosas que parecían imposibles de ponerse en duda. Entonces, me parece que hay que reubicarnos y empezar a dar la discusión que haya que dar y sobre todo, digamos, dándola
junto con aquellos que son el motivo o la razón de nuestro ser cristiano, de nuestro ser militante, que es estar juntos con los pobres, dejarnos evangelizar por ellos, porque sinceramente, así como aprendimos tantas cosas de Gustavo, les puedo asegurar, lo decía hace poco en una conversación también como esta, yo era estudiante universitario, pero comprendí la lucha de los pobres cuando estuve en una huelga que hacían los portuarios de mi país, ¿no es cierto? Entonces ahí me di cuenta que la diferencia que había, la densidad que había entre esa lucha de los portuarios que peleaban por la vida y nosotros que peleábamos por ideas, que estaba bien, por supuesto, pero en definitiva en la universidad hablábamos de ideas, ellos hablaban de la vida, ¿no es cierto? Bueno, estas cosas creo que tienen que ser tal vez materia para el próximo año. Así que sigámonos juntando. Yo le doy las gracias a Carmen y a Rolando porque se tienen que ir. Ya nos habían dicho 1 hora 45 exacta. Así que les damos permiso para que, y las gracias por todo lo que han entregado. Bueno, esto solo, Mario. Perfecto. Un abrazo de todos para todos. Todavía no terminamos. Quienes se pueden quedar, les pedimos que se queden, pero un abrazo para especial y fuerte para Carmen y Rolando. Gracias por regalarnos sus palabras. Y nos seguimos viendo, ¿no? Nos seguimos escuchando y aprendiendo y compartiendo. Gracias, Rolando y Gracias, Carmen. Carlos, por la idea. Gracias. Chao. Y bueno, ya solamente para redondear nuestro encuentro, tenemos un testimonio que yo creo que también es profético sobre estas heridas abiertas y cuentas pendientes que todavía están en nuestras comunidades. Teremaic, desde Hidalgo, el nombre de un cura libertador, nos va a ayudar simplemente a comentar qué ha sido este encuentro. Adelante, Teremaic, del colectivo de católicos de la diversidad sexual en México, que también tiene una presencia en América Latina y el mundo. Muchas gracias, Tero Mike, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, gracias a todos, todas y todos los que están aquí presentes. Pues bueno, eh, solo me queda y también para ser un poco más, pues rápido, pues hacer estos pequeños puntos que vimos, ¿no? O sea, celebrar la vida y pensamiento de Gustavo Gutiérrez es celebrar el Evangelio. Es sobre todo un Evangelio que deja de estar en el templo para encarnarse en la realidad. De esta manera, este cristianismo deja de ser individual para convertirse o más bien regresar a ser comunitario, ¿no? Dejar de, bien lo decían Carmen y Rolando, que eh, justo era ir más allá de la salvación propia para empezar a mirar los márgenes, para empezar a sentir también la salvación de los demás y hacerla y encarnarla también en nosotros. Por otra parte, creo que la historia de Gustavo también nos enseña que en su historia, como en la de Jesús, es volver a poner a las personas en el centro. En este caso a los pobres, ¿no? Pero, o a los marginados, pero no solo como esta cuestión, como a veces parece que es demagógica de hablar de los pobres y los marginados como algo etéreo, algo sin rostro, sino ponerles rostro y apellido, ¿no? Hacerlos concretos, reales y los que están en nuestras comunidades. Por eso es muy importante, pues, replantearnos y preguntarnos cuáles son estas personas marginadas y pobres que están, que nos rodean. De esta manera, pues, también es otra pregunta que surgió en este encuentro es cómo hablar del evangelio a los lenguajes de hoy, cómo hablar del evangelio a estos marginados o en estos márgenes. Pues más bien, una de las, digamos, respuestas que salieron es saber leer los acontecimientos, nuestros contextos, porque Dios no habla desde otra realidad, sino la nuestra. Y esta fue la historia o la experiencia que tuvo Gustavo. Otra de las cuestiones importantes es que para hablar del evangelio se necesita un silencio radical. ¿No? O sea, como que parte de la espiritualidad de Gustavo está en esto, ¿no? El silencio radical, callar y ponerse delante del Señor. También el recordar a los que nos precedieron, sobre todo su valentía, su profetismo, su vida entregada, pero también la esperanza, ¿no? Una esperanza que va desde la acción
desde la resistencia y desde la denuncia. Tenemos que ser este rostro de esperanza desde la acción, resistencia y denuncia. Por otra parte, otra de las cosas que nos llama la atención de Gustavo es que su historia es una historia de redes, donde siempre está el diálogo y está el aprender al otro, el aprender del otro. Y justamente es algo que está en su teología, ¿no? Una teología que no teme al debate, no teme a la academia, ni incluso al espacio público. Siempre es buscar dónde apuntar y gritar por la paz y la justicia, llegar a todas estas estructuras para que desde ahí podamos soñar nuevos horizontes, empezando por nuestra iglesia, y esta iglesia no entendida tanto como institución, sino como nuestras comunidades que hemos formado, ¿no? De como incluso pues esta red laica latinoamericana. Y bueno, pues la importancia también, creo que con esto podemos cerrar, ¿no? La alegría de celebrar a quien abrió la puerta para la reflexión teológica desde los márgenes, unos márgenes que poco a poco se han llenado como dijimos, de nombres, de apellidos, que como son las mujeres, las personas de la diversidad sexual, los indígenas, los migrantes, ¿no? Las mujeres negras, las mujeres chicanas, todas ellas que durante un tiempo no se sintieron incluso representadas o representados por la misma teología de la liberación, pero que hoy no saben retomar y saben que desde ahí están bebiendo para reflexionar desde sus propias realidades. Y eso creo que es lo que podemos como apuntar, y creo que también a nivel personal es lo que agradezco, ¿no? Sin Gustavo no existirían nuestras reflexiones teológicas, en este caso desde la diversidad sexual, y no estaríamos apuntando a otras realidades posibles dentro de nuestra misma estructura eclesial, pero no más nuestra estructura eclesial, sino nuestras propias comunidades de fe, sean o no parroquiales, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere Mike. Excelente resumen, síntesis, y porque esto requiere darle vueltas, ¿no? Todo lo que nos han aportado, todo lo que hemos escuchado de los que estamos acá, el chat ha estado lleno también de grandes aportaciones, muchas gracias. Y yo quiero repetir una de Gustavo, ¿no? El salir del escritorio, como dice Carlos, ¿no? El ir al lado, ¿no? Este tema de sinodalidad, ¿no? Es hacer compañía, hacer presencia con el otro para poder invertir esta negación que se ha hecho de personas, ¿no? Hay personas, como nos decía Rolando, ¿no? A las que se les ha negado su ser personas en nuestra capacidad de relación, ¿no? Entonces, sigue estando ese reto para nosotros. Muchas gracias, Tere Mike. Y cerramos como terminamos. Denise nos va a aportar esa belleza de la sabiduría hecha canción. Denise, muchas gracias. Un segundito antes, Adelante, Carlos. Mario, Sí, sí. estaba viendo que Hugo ya hace rato estaba pidiendo decir algo Perdón. más, y Jorge Benedetti también. Así que Adelante. no sé en qué orden, pero... Hugo, adelante. Si- No, yo nomás aplaudo, estaba aplaudiendo. Ah, no, yo veía tu mano Estaba así. aplaudiendo, estaba aplaudiendo. Es que cada intervención es desde el corazón y desde la realidad, y eso nos contagia de esperanza. No, estoy Bien, escuchando solamente. Gracias, Carlos. bien, 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 bien. Lo mío Jorge, es 30 segundos nada más. Recordar que en pocos días se hace la apertura del jubileo 2025. Creo que para nosotros tiene que ser un tema central los problemas que hacen específicamente a la doctrina social, como es la dignidad de la persona, la paz en el mundo, la deuda externa, la justa distribución de la riqueza. Me parece que tenemos que tenerlo como tema central. Fundamentalmente se lo pido a quienes están coordinando, de que, digamos, la próxima reunión le demos la importancia que este tema merece. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, hubo y alguien también más, vi una mano levantada, pero no quedó, no sé, no me acuerdo. creo que era Denise que también estaba. Bueno, bueno, está. Ahora sí, Denise. Bien, ahora, Denise. Porque salió así muy fuerte esa cosa de la alegría y los zapatistas decían así, defender la alegría para organizar la rabia, la digna y justa
rabia que nos pone en contra de esta maldición que nos toca vivir, que es el capitalismo en su fase tardía. Pero irse al lado, como dijo Mario, eh, cobra de nosotros relación, y una relación que es antes de consuelo. Y Gustavo, en el libro de Teología de la Liberación, Perspectivas, recopila un poco de la novela de Árguedas, Todas las Sangres, y ahí nos pone una escena de, del sacristán, del viejo sacristán, un indígena, diciendo que el Dios liberador es otro que el Dios de los señores, porque el Dios de los señores, de los conquistadores, hace sufrir sin consuelo, pero el Dios liberador es esperanza, alegría y ánimo. Entonces, si es esperanza, alegría y ánimo, nosotros no podríamos despedirnos y terminar este encuentro con un samba en portugués del Brasil. Yo Muy voy bueno. a compartir con ustedes y se llama Samba de la Utopía, porque nuestra palabra, precedida por el silencio más radical, cobra de nosotros ahora tomar algunas palabras en la mano. Y las palabras son poesía, sabiduría, rebeldía, terquedad, que en portugués es teimosia, y utopía, nuestro sueño más radical. Voy a compartir la pantalla. Al lado izquierdo hay un intento de traducción. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover a palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, lalaiá, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, lalaiá, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Muchísimas gracias, Denise. Hace falta gritar esas palabras y con mucho cariño, pues un abrazo, ¿verdad? Antes de que se desconecten, por favor enciendan sus cámaras porque es bonito tomarnos una foto y que quede un testimonio de que estuvimos aquí escuchándonos y compartiendo una fe que todavía está pendiente, ¿no? Un reino que todavía está por llegar, ¿no? Ahí los esperamos unos segunditos para que enciendan su cámara y podamos compartir esta foto. Yo la voy a compartir, pídanmela. Ahí tienen todos mi WhatsApp. Te esperamos, Esperanza. Esperanza todavía no enciende su cámara. Y con la mayúscula, ¿verdad? Seguimos esperando y construyendo. Bueno, ahí está nuestra foto. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Carlos Ferré, por proponernos este encuentro. Gracias a todos, a todas. Y nos vemos. Y feliz año 2025 para todos. Feliz Navidad. Gracias, gracias. Gracias. A seguir andando.
A seguir andando.